bien, ahí está la grabación. ¿Sí? Entonces, a diferencia de deformación axial y deformación angular por torsión, cuando nosotros tenemos dos materiales, lo que vamos a hacer es relacionarlos a partir de una letra N, ¿sí? Que es la relación de módulos de elasticidad, ¿sí? ¿Sí? ¿Y por qué tengo que hacer una relación de módulos de elasticidad? ¿O qué es lo que no me permite realizar esta parte? ¿Sí? Recordemos que mi ecuación, esfuerzo es igual a momento por la distancia centro de I, es desarrollada o es válida si el material es homogéneo, entonces, en esta parte yo tengo un material heterogéneo, ¿sí? Porque tengo dos materiales. Entonces, ya dos materiales hace que sus propiedades sean diferentes dependiendo de cuál porción yo me estoy refiriendo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es convertir todo a un solo material, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a resolver el problema 4.39, ¿sí? Entonces, yo lo puedo convertir todo a un mismo material, digamos, si yo quiero convertirlo a aluminio o yo quiero convertirlo a acero, ¿sí? Entonces, el problema nos dice que los módulos de elasticidad del aluminio son 70 gigapascales, del acero son 200, y nos dice que, sabiendo que el momento horizontal que se aplica son de 1500 newton metro, determinar los esfuerzos máximos en cada material, ¿sí? Ahora, vamos a hacer esta parte. Si nosotros vamos a convertir nuestra viga a acero, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Por medio de una letra que se le conoce como N, ¿sí? N es igual a, N es igual a, al material que voy a convertir, o sea, el acero, el aluminio, dentro del que lo voy a convertir, ¿sí? O sea, voy a encontrar las relaciones de módulo de elasticidad entre el aluminio y el acero, ¿sí? Por lo tanto, voy a colocar 70 gigapascales dentro de 200 gigapascales, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese valor de N? Gigapascales y gigapascales se simplifica, ¿sí? Muy bien, gracias, nos da 0.35, ¿sí? ¿Qué significa eso? Digamos que el módulo de elasticidad del aluminio, del acero, perdón, es igual a 0.35 veces el módulo de elasticidad del, perdón, el módulo de elasticidad del acero es 0.35 veces el módulo de elasticidad del aluminio, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a multiplicar N por el área del acero para obtener el área del aluminio, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo tengo que multiplicar el área, solo me voy a enfocar en la base, ¿sí? Solo voy a multiplicar la base. Entonces, mi nueva viga sería de la siguiente forma. Yo tendría, si quieren bajo un poco, esto, ¿sí? Tendría la parte de acero, se queda igual, no hay ningún cambio. Y aquí yo tendría 30 milímetros y 20 milímetros, ¿sí?
Ahora lo que voy a hacer es yo multiplicar 30 por 0.35. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría 30 por 0.35? Esto se queda igual, 40 milímetros. Y 30 por 0.35. ¿Cuánto nos da este valor? 10. Ingeniero, Sí, dígame. disculpe que lo moleste. ¿Será que no me daría un minutito para copiar el problema? Es que ya no me dio tiempo. Bueno, ahorita voy a subir. Ok, gracias. 10.5 milímetros. ¿Sí? Ahí está bien. Ya, ingeniero, muchas gracias. Bueno, está bien, no hay problema. Entonces vemos que ahora yo ya tengo mi nueva viga de acero, ¿sí? Vamos a colocar que este es el acero 1 y este es el acero 2, ¿sí? Entonces, yo ya que tengo la nueva viga, ¿sí? Recuerden, solo multipliqué la base, ¿sí? No es necesario que multiplique la base y la altura. Y ahora, ¿por qué por qué multiplico la base y no la altura? Porque lo que me interesa a mí es la distancia C, ¿sí? La distancia C es la del momento, entonces no me interesa que esa sufra algún cambio, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir al cálculo de centroide, ¿sí? De la figura compuesta, transformada, por así decirlo. Entonces vamos a ver figura, área, la distancia y el momento respecto al eje X. Entonces de la figura 1, su área sería 10.5 milímetros. Vamos a un poco. 10.5 milímetros por 40 milímetros, ¿eh? ¿Cuánto nos da ese resultado? La distancia Y serían 40 milímetros dentro de 2, o sea, 20 milímetros. Y de la figura 2, el área serían 30 milímetros por 20 milímetros, igual a, y la altura serían 40 milímetros más 20 milímetros dentro de 2, o sea, 50 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto nos da la altura 1 y cuánto nos da la altura 2? Perdón, el área 1 y el área 2. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 10.5? Lo que pasa es que convertimos el aluminio a acero, entonces multiplicamos N por la base del aluminio. Gracias. Ah, ya, muchas gracias. Muy bien, no hay problema. Muy bien, entonces ya que tenemos las áreas, 420 y 600 milímetros al cuadrado, entonces ya podemos multiplicar el área por su brazo y obtener el momento respecto al eje X, ¿sí? Recuerden
área por brazo. ¿Cuánto nos da cada uno de ellos? Muy bien, gracias. 8.400 milímetros al cubo. Y en el otro, 30.000. ¿Sí? Milímetros al cubo. ¿Sí? Y la sumatoria, ¿cuánto nos daría? 38.400. ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo ya quiero obtener el centroide total de la figura, entonces tengo que utilizar la sumatoria de momentos, o sea, 38.400 milímetros al cubo dentro de 1020 milímetros al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la distancia del centroide? ¿Cuánto nos da? Recuerden que milímetro al cuadrado se va con milímetro y nos queda únicamente milímetros. ¿Sí? Muy bien, gracias. 37.65 milímetros. ¿Sí? Y ahí estaría nuestra distancia y, o sea, nuestro centroide. ¿Sí? Muy bien, ¿dudas sobre el cálculo del centroide? ¿Sí? Que sería también nuestro eje neutro elástico. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a pasar al cálculo de inercias. Muy bien, vamos a ver ix1, que sería igual 1/12 de la base, que es 10.5 milímetros, por la altura, que es 40 milímetros al cubo, más el teorema de ejes paralelos, o sea, 420 milímetros al cuadrado, por la diferencia entre los centroides, 20 milímetros, 37.5 milímetros, dentro de menos, perdón, 20 milímetros, y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora también saco ix1 ix2, perdón, que sería igual a 1/12 de la base, que es, ¿cuánto? 40, no, 30 milímetros, por la altura, que es 20 milímetros al cubo, más 600 milímetros al cuadrado, por 37.65. Aquí me faltó un 65. Muy bien, antes de evaluar este valor, recordemos que es 37.65. ¿sí? Yo había colocado 37.5. Sí, tal vez ahí la respuesta ya nos va a variar. 37.65 milímetros
menos 50 milímetros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada una de las inercias? ¿Cuánto nos da? Bien, ¿cuánto nos dan cada una de las inercias? Muy bien, gracias. Y X1 nos da 186.000. 839 milímetros a la 4 y X2 nos da 111.051 13.5 milímetros a la 4, ¿sí? Ahí estarían nuestras dos inercias, ¿sí? Muy bien, y la inercia total sería la sumatoria de cada uno de ellos, o sea, I total es igual a IX1 más IX2, ¿sí? ¿Cuánto nos daría el total? Muy bien, el total nos daría 298.352.5 milímetros a la 4, ¿sí? Entonces yo ahí ya tengo mi inercia y ya tengo mi centroide, ¿sí? Ya puedo proceder a determinar los esfuerzos, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre la inercia o sobre cualquier situación? ¿Todo Todo bien? bien. ¿Todo claro? Sí. ¿Vamos bien? Entonces ahora yo ya voy a pasar a determinar los esfuerzos, ¿sí? Para ello voy a colocar mi viga de forma de perfil, por así decirlo. Entonces yo aquí voy a tener originalmente 20 milímetros y 40 milímetros, ¿sí? Y a una distancia de 37.65, o sea, vista desde acá, voy a tener el centroide, ¿sí? Entonces, como voy a tener un momento, ¿sí? Un momento, el problema tal vez no es muy específico, pero debería decir momento positivo. Si no, yo les tendría que hacer la aseveración de que es momento positivo o negativo, ¿sí? Entonces, esto se va a estirar acá, se va a tensar, por así decirlo.
Y aquí se va a comprimir, ¿sí? Muy bien, entonces aquí voy a tener un esfuerzo de tensión y un esfuerzo de compresión, ¿sí? Entonces ya con la inercia y el centroide ya podemos determinar cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, ¿cuánto sería esta distancia que hay de aquí para acá? Sería el peralte total, o sea, 60 milímetros, menos 37.65 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto nos da esa altura? Muy bien, gracias. 22.35 milímetros, ¿eh? Entonces yo ya puedo determinar esfuerzo de compresión sería igual a... Muy bien, gracias. Esfuerzo de compresión sería igual a el momento 1500 Newton metro. La C, que sería en este caso la distancia del eje neutro, ¿sí? Recuerden que este es mi eje neutro elástico, hasta el punto de la fibra más alejada en compresión, o sea, 22.35 milímetros dentro de 1000. Bueno, para pasarlo a metros, dividido dentro de 2980, 1352.5 dividido 1000 a la 4, ¿sí? Para pasarlo a metros, ¿sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo de compresión? ¿Cuánto nos da el esfuerzo de compresión? ¿Sí? Y después procederíamos a calcular el de tensión, que sería el mismo momento. Lo único que va a cambiar es la C, 37.65 dentro de 1000. Y el valor de, ¿cuánto era acá? Así, 2980, 352.5 dividido 1000 a la 4. ¿Cuánto nos dan cada uno de los esfuerzos? Ingeniero, disculpe, solo una pequeña pregunta. Ajá, sí, decime. Disculpe que no me quedó claro por qué se utiliza en el de compresión ese 22.35 y en el de tensión 37.65. Porque lo que nos interesa es la distancia más alejada del eje neutro al punto más grande en compresión, ¿sí? Entonces, como es una distribución lineal, el punto más alejado va a ser en la parte más arriba o en la parte más baja. Ah, ya. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Entonces sería 112.37 megapascales, ¿sí? ¿Y cuánto nos da el otro? Y 189.29 megapascales, ¿sí? Muy bien, recuerden que estos esfuerzos son si la viga fuera toda de acero, ¿sí? Pero en la realidad no ocurre eso, ¿sí? En la realidad tenemos una parte que es de acero, o sea, la parte de lo que está en compresión, y lo que está en aluminio es la parte de abajo. Entonces, el esfuerzo de tensión lo tengo que
multiplicar por la N para convertirlo al material, ¿sí? Entonces el esfuerzo en el acero, ese sí se queda igual, que serían 112.37 megapascales en compresión. Y el esfuerzo en el aluminio sería igual a 0.35, que es mi N, por 189.29 megapascales, ¿sí? ¿Cuánto nos da este esfuerzo? Recuerden que lo estoy regresando a los materiales originales. Muy bien, gracias. 66.25 megapascales en tensión, perdón. Muy bien, muy importante al final hacer esto, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Ingeniero, ¿Todo? ¿Sí? yo solo tenía la duda de si hay algún factor para tener en cuenta que cuál de los dos materiales cambiaremos, por qué cambia el acero, o si puede ser también el aluminio. ¿Sabes? Pues fíjate que no, vos podés convertirlo al material que sea y a pesar, no te va a dar la misma inercia, ¿sí? Pero el mismo centroide sí va a estar por ahí. Pero los mismos, te tiene que dar al final los mismos esfuerzos, ¿sí? O sea, no importa qué material lo conviertas, ya cuando ya regreses a los materiales originales, te tiene que dar el mismo esfuerzo, ¿sí? Ok, gracias. Y también otra Sí. pregunta, entonces, en este caso convirtió el aluminio de tensión, eh, porque este estaba en la parte de arriba, se podría decir, en la parte de abajo, perdón, esa parte del material. Sí, sería el esfuerzo de tensión el que tendría que convertir porque originalmente el aluminio es el que está abajo. Nítido, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna... Ingeniero, Sí, dígame. disculpe, ¿será que podríamos hacer un ejemplo donde hayan tres materiales? Ah, sí, sí, vamos a hacer, pero todavía Gracias. no, tranquila. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos este ejemplo que nos dice que una barra tiene una sección transversal mostrada en la figura y está formada por latón y aluminio que están totalmente unidos, ¿sí? Y nos dice que, utilizando la información que se nos proporciona abajo, determinar el máximo momento permisible que se puede aplicar cuando la flexión es en el eje horizontal, ¿sí? Entonces aquí nos dicen que tenemos latón y aluminio, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esos dos valores, vamos a tener que decidir a cuál convertirlo, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos los módulos de elasticidad, ¿sí? Este sería para cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este problema es convertirlo todo. Veamos, ¿a cuál material lo convertimos? ¿Todo a aluminio o todo a latón? ¿Sí? Toda latón. Todo a latón, muy bien. Entonces vamos a convertir todo a latón, ¿sí? Entonces vamos a convertir a latón, ¿sí? Entonces nuestra N, ¿cómo estaría dada? ¿Sí? Sería acá los
70 gigapascales, o sea, la E del aluminio dentro de la E del latón, ¿sí? O sea, 70 gigapascales dentro de 105 gigapascales, ¿sí? Gigapascales se simplifica con gigapascales. ¿Y cuánto no? Muy bien, gracias. 0.667, ¿sí? 66.7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuestra viga original, todas las medidas que eran de aluminio, las vamos a convertir a latón, ¿sí? Muy bien, entonces mi nueva viga sería de esta forma. La altura no se modifica, ¿sí? Pero sí las bases, ¿sí? Entonces, ¿qué bases tendría yo que cambiar? Las bases del aluminio, ¿sí? Entonces, aquí lo estoy dibujando un poco exagerado para que se entienda mejor. 32 milímetros y 32 milímetros, ¿sí? Entonces, ahora yo voy a multiplicar cada una de las bases, ¿sí? Como tengo un material acá por 0.667 y acá 8 por 0.667, ¿sí? ¿Cuánto nos darían cada de esas longitudes? 8 por 0.667. Muy bien, 5.336. Gracias. ¿Sí? Entonces, aquí vieron que aquí ya tengo mi figura, ¿sí? Entonces, en este caso, la figura originalmente no fue cambiada, por así decirlo, no tuvo un gran cambio, sino que la altura sigue siendo 32. Entonces, como la figura es simétrica, ¿sí? Entonces, su centroide va a estar a 16 milímetros, ¿sí? Porque la figura es simétrica, ¿sí? No es necesario que calculemos el centroide, ¿sí? Podemos colocar por simetría la figura del centroide es tanto, ¿no? Entonces, ahora ya nos podemos ir directo al cálculo de inercias. ¿Sí? Entonces, la inercia total sería, bueno, coloquémosle IX para no perder la costumbre. Sería igual a un doceavo de la base que es, ¿cuánto? Sería 32 milímetros más 5.336 milímetros de una barrita de aluminio más 5.336 de una barra de aluminio, ¿sí? Por la altura que son 32 milímetros al cubo, ¿sí? Y ahí ya estaría la inercia, ¿sí? Como la figura cabal, el centroide de cada de las tres figuritas coincide con el centroide global, entonces no es necesario aplicar teorema de ejes paralelos. No sé si alguien tiene dudas sobre el centroide o lo demás. Todo bien, Inge. Muy bien, gracias. Entonces serían 116.523, gracias.
116.523. Punto. Ah, no, sin punto. Milímetros a la 4. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este caso. Yo ya voy a colocar mi figura totalmente horizontal. Entonces, el problema tal vez no es muy específico en ese sentido, pero nos debería de decir que el momento que vamos a aplicar es positivo, ¿sí? Y también nos debería decir que los esfuerzos máximos son de tensión y compresión, o sea, son iguales en las dos direcciones, ¿sí? Entonces, un momento positivo me daría lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Esfuerzo de compresión y esfuerzo de tensión, ¿sí? Entonces, en este caso, como la figura es simétrica, ¿sí? O sea, la figura tiene la misma, pues, o sea, su centroide está a la mitad de todo y lo demás. Entonces, los esfuerzos de tensión y esfuerzos de compresión van a ser iguales porque la distancia C es la misma, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a determinar M. M a partir de esfuerzo máximo de un material, ¿sí? ¿Cuál material vamos a hacer? Vamos a hacer primero del latón, ¿sí? 160 megapascales, ¿sí? Entonces, 160, bueno, sí, 160 por 10 a la 6 newton metro cuadrado. ¿A qué sería igual? A el momento aplicado, M que es mi incógnita, la C que serían 16 milímetros dentro de 1000 para pasarlo a metros, y la inercia que sería 116.523, bueno, no un punto, 523 dividido dentro de 1000 a la 4, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es que voy a despejar para M, ¿sí? Voy a despejar para esta M. Perdón, solo para M. 160 por 10 a la 6 por 116.523 dentro de 1000 a la 4 dividido 16 dentro de 1000, ¿sí? ¿Cuánto nos da este momento M? Ingeniero, disculpe una pregunta. Y dígame. ¿Por qué se hizo con el esfuerzo máximo del latón? Ahorita solo vamos a hacerlo con los dos. Primero con el latón y ahora después con el aluminio. Ah, ok, gracias. Vamos a determinar dos M's. ¿Cuánto sería? 1165.23, gracias. 1165.23 Newton metro, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a determinar M a partir de sigma máximo del aluminio, ¿sí? Entonces vamos a igualar. ¿Cuánto es el esfuerzo máximo del aluminio? Son 100 megapascales. ¿Va? Entonces yo voy a tener lo siguiente, ¿sí? 100 por 10 a la 6 newton metro cuadrado es igual a M, ¿sí? Por
la distancia C, ¿sí? En este caso, como el aluminio llega hasta 16 también, entonces voy a colocar 16 milímetros, ¿sí? O sea, 16 dentro de 1000, ¿sí? Y la inercia, que es la misma, ¿sí? 16.523 dentro de 1000 a la 4, ¿sí? Ahora, si yo quiero utilizar el esfuerzo del aluminio, ¿qué es lo que me falta multiplicar? N. Por n, muy bien. Entonces tengo que multiplicar todo esto por 0.667, ¿sí? Para pasarlo. O sea, si yo no multiplico por 0.667, tengo el latón, ¿sí? Pero ya al multiplicarlo por 0.667, lo convierto al aluminio, ¿sí? Entonces el momento M sería igual a 100 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 116, 523, uy, perdón, 523 dentro de 1000 a la 4 dentro de 0.667 por 16 dentro de 1000, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto nos da M en este caso? Muy bien, gracias. Nos da 1091.86. 1091.86, ¿sí? Ahora, ¿cuál de los dos tengo que utilizar? ¿El más grande o el más pequeño? ¿Cuál de los dos tengo que utilizar? El más El más pequeño. pequeño, ¿no? Muy bien, así es. Voy a utilizar el más pequeño. Entonces, si utilizo el más pequeño, voy a hacer una pequeña comprobación, ¿sí? Ahorita. Entonces voy a hacer una pequeña comprobación, ¿sí? Voy a comprobar. Entonces el esfuerzo sería igual a, en el latón, sería igual a 1091.86 newton metro por 16 dentro de 1000 dividido 116.523 dentro de 1000 a la 4, ¿sí? ¿Cuánto nos da este esfuerzo? Que debería ser menor que 160 megapascales, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Muy bien, gracias. 149.93 megapascales. Lo que sería menor que 160, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cumple el momento que voy a aplicar, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien. Muy bien. Entonces,
Ya todos terminamos de copiar, así pasamos al siguiente problema. Sí. No, ingeniero, solo me da un poco de tiempo para copiar. Muy bien, entonces me avisa. Ya, gracias, ingeniero. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente problema, ¿sí? Que sería este, ¿sí? Este ya es de 3 materiales, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que nos dice este problema. Nos dice que la viga está fabricada de 3 tipos de plástico que se identifican y tienen los módulos de elasticidad mostrados en la figura, ¿sí? Y nos dice determine el esfuerzo flexionante máximo en el PVC, ¿sí? Entonces, solo yo les voy a dar una observación. El momento aplicado acá es de 1500 libras por pie, ¿sí? Y es positivo, ¿sí? Para que no hagamos diagramas de corto y momento, sino que ya sabemos que ese es el valor. Muy bien, entonces para ello nosotros nos vamos a enfocar únicamente en esta figura, ¿sí? Aquí tenemos PVC, escon y una baquelita, ¿sí? Tal vez son materiales que no estamos como acostumbrados a oír. Bueno, el PVC tal vez sí, pero o verlos en el curso, pero igual los podemos resolver, ¿sí? Entonces, ¿a qué material convertimos en este caso? ¿Sí? Vamos a convertir todo a PVC, ¿sí? Vamos a convertir todo a PVC, ¿sí? Entonces, si yo voy a convertir todo a un solo material, entonces tengo que encontrar, si tengo 3 materiales, tengo que sacar 2 N's, ¿sí? Por lo tanto, N1, por así decirlo, sería el E del escon dentro del E del PVC, ¿sí? Recuerden que abajo va al material que yo quiero convertir. Entonces, ¿cuánto sería el del escon? El escon sería 160 KSI dentro de 450 KSI, ¿sí? Y ahora yo voy a sacar mi segunda N, que sería la E de la baquelita, ¿sí? Partido la E del PVC. ¿Sí? Ustedes pudieron haber convertido todo a escon o todo a baquelita, ¿sí? Lo que les va a cambiar son las N's
que sería aquí 800 KSI dentro de 450 KSI. Muy bien, ¿cuánto me da N1 y cuánto me da N2? Muy bien, creo que la primera es 0.3556. Según su compañero. Y la siguiente. Muy bien, 1.7778, ¿sí? Recuerden que este es un número adimensional porque las unidades se van, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es voy a formar mi nueva viga, ¿sí? Y para ello solo me voy a enfocar en las bases, ¿sí? O sea, las alturas van a estar iguales, pero las bases son las que van a cambiar, ¿sí? La primera base, bueno, la del PVC se queda original, 3 pulgadas, ¿sí? Aquí están las 3 pulgadas. 3 pulgadas y 1 pulgada de altura, ¿sí? Ahora, la siguiente base que sería el escon, ¿sí? Entonces esta se va a reducir. ¿Cuánto nos da 3 pulgadas por 0.3557, 56? ¿Cuánto nos da ese valor? Y esta se va a anchar, ¿sí? La de la baquelita se va a anchar, que serían 3 pulgadas por 1.778. ¿Sí? ¿Cuánto nos dan cada una de los nuevos anchos? Muy bien, 1.0668. Gracias. Pulgadas. Y la otra, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da 3 por 1.778? Muy bien, nos da 3.533, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí yo ya tengo mi nueva viga, que sería todo de PVC, ¿sí? Entonces, ahora yo ya puedo pasar a calcular el centroide, ¿sí? Ingeniero, solo perdón que lo interrumpa. Fíjese que a mí me da 5.334, que creo que es lo que también le doy a mis compañeros. Ah, bueno, voy a corregirles. En 5 acá va. Sí, Entonces, 5.334. perdón, no me doy cuenta. Uy, pasó lo que no quería. Muy bien, 5.334. 5.334, ¿sí? Pulgadas, ¿sí? Entonces yo ahora ya tengo mi nueva viga, ¿sí? Entonces lo vamos a dividir en figuras. Esta va a ser la figura 1, esta va a ser la figura 2 y esta la figura 3, ¿sí? Entonces vamos a pasar al cálculo del centroide, ¿sí? Centroide. Para ello voy a colocar yo la figura, su área, su distancia y al eje X y su momento respecto al eje X, ¿sí?
Entonces, para ello, la figura 1, su área sería igual a 2 pulgadas por 5.334 pulgadas. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese valor? Y su y serían 2 pulgadas dentro de 2, o sea, 1 pulgada. De la figura 2, su área sería igual a 2 pulgadas por 1.0668. ¿Cuánto nos da? Y su y serían 2 pulgadas más 2 pulgadas dentro de 2. ¿Sí? O sea, 3 pulgadas va. Y de la figura 3, que serían 3 pulgadas por 1 pulgada, nos daría 3 pulgadas cuadradas. Ese sí estuvo fácil. Y el otro sería 2 pulgadas más 2 más 1 pulgada dentro de 2. ¿Sí? Lo que sería igual a 4.5 pulgadas. ¿Sí? Muy bien. Entonces X1 nos da 10.668. Gracias. 10.668 pulgadas al cuadrado. Y el otro 2.1336 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora ya podemos operar, multiplicar la área, perdón, el área por la momento respecto al eje X y cuánto nos da. ¿Cuánto nos daría cada uno de ellos? Este nos daría 10.668. Ese es pulgadas al cubo, ¿sí? ¿Cuánto nos da mx2? Ahí está. 6.400, 6.40 pulgadas al cubo, gracias. Y el otro, 13.5 pulgadas al cubo, ¿sí? Muy bien, entonces ya que tenemos las las áreas y las mx, vamos a hacer su suma respectivamente. La suma del área total y la suma de las mx totales. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da las sumatorias? Muy bien, gracias. 115.82 y 30.568. ¿Cuál es 115? Esta me imagino que sí es 30.568. Ah, es 15.80. Sí, gracias. 15.80 pulgadas al cuadrado. Y aquí tenemos pulgadas al cubo. Muy bien, gracias. Y ahora nuestra y sería igual a 30.568 pulgadas, perdón, pulgadas cúbicas dentro de 15.80, ¿sí? ¿Cuánto nos da el centroide? Pulgada cuadrada se va con pulgadas al cubo y nos queda únicamente pulgadas.
Muy bien, 1.9346.8, 1.935 coloquemos. ¿Sí? Entonces yo ya que tengo esta parte, ya me puedo pasar al cálculo de inercia, ¿sí? Solo que ahora voy a tener 3 inercias, ¿sí? Entonces, IX1 sería igual a un doceavo de la base que es 5.334 pulgadas por 2 pulgadas al cubo más el área 10.668 pulgadas al cuadrado más, perdón, por un 1.935 menos 1 pulgada y todo elevado al cuadrado, ¿sí? Vamos con IX2. Un doceavo de la base que es 1.0668 por la altura que son 2 pulgadas al cubo más 2.136 pulgadas al cuadrado por 3, bueno, 1.935 menos 3 pulgadas al cuadrado, ¿sí? Y nuestra última inercia, que sería IX3, un doceavo de la base que es 3 pulgadas por la altura que es 1 pulgada al cubo más 3 pulgadas al cuadrado por 1.935 menos 4 pulgadas, 4.5, perdón. Al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada una de las inercias? IX1, IX2 e IX3. Muy bien, gracias. IX1, 12.88 pulgadas a la 4. IX2, 3.13, ¿sí? Y IX1, 19.99 pulgadas a la 4, ¿sí? Muy bien. Vamos todos bien, todos vamos por esta parte. No sé si alguien tiene alguna duda sobre la inercia. Y después lo sumamos. ¿Cuánto nos da la I total? La I total nos da 36 pulgadas. ¿Sí? Qué bueno. 36 pulgadas a la 4. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? No hay ningún problema. Todo claro por ahora. Todo claro, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces ahora nos vamos a ver
ya los esfuerzos, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar la viga de lado, ¿sí? En sección transversal, en sección de perfil, ¿no? Entonces, yo por acá, bueno, aquí voy a colocar los materiales originalmente, ¿sí? Aquí está el PVC, aquí está el ESCON y aquí está la baquelita, ¿sí? Y yo voy a tener el eje neutro que me salió 1.935, o sea, está más o menos antes, casi que en toda la parte de la baquelita. ¿Sí? 1.935 pulgadas, ¿sí? Entonces, como ya les dije que el momento era 1500 libras por pie, ¿sí? Eso a partir del diagrama de corte y momento, para que no perdamos tiempo en esa parte, sí, ya lo sabemos hacer, no estamos viendo nada nuevo tampoco. Entonces, vamos a ver acá. Hice una pregunta, entonces cuando ya nos dan el momento, ya no es necesario hacer el diagrama. Sí, sí, ya te doy yo el momento, no es necesario hacer el diagrama de corte y momento. Gracias. Entonces vamos a colocar acá. Sí, ahí estarían los esfuerzos de tensión y los esfuerzos de compresión. Muy bien, entonces ahora ya vamos a determinar el de cada uno de los materiales, ¿sí? No sé si tienen dudas sobre la distribución de esfuerzos o demás. Si así está bien o todo. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es determinar primero el esfuerzo en la baquelita, ¿sí? El esfuerzo en la baquelita, ¿sí? ¿A qué sería igual? Al momento, 1500 libras por pie. Lo voy a pasar a libras pulgada, para ello lo voy a multiplicar por 12. Y la C, ¿cuál sería? La distancia que hay del eje neutro. Eje neutro al la fibra más alejada en ese material, que sería 1.935 dividido la inercia, 36 pulgadas, ¿sí? A la 4. Ahora, ¿cuál sería la n por la que lo tengo que multiplicar? Veamos, la n sería de la baquelita 1.778, ¿sí? Entonces, por 1.778. ¿Cuánto nos da el esfuerzo en la baquelita? Muy bien, gracias. 1720.215. Sí. PSI serían. ¿Y en qué serían? En tensión, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver el esfuerzo en el ESCON, ¿sí? En el ESCON, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la C que yo tengo que utilizar para el ESCON, ¿sí? Veamos, el ESCON, aquí yo tengo 2 pulgadas de la baquelita, 2 pulgadas del ESCON, ¿sí?
Entonces a mí lo que me interesaría es esta distancia, ¿sí? La del eje neutro hasta donde abarca el escón. O sea, 4 pulgadas menos 1.935, ¿sí? ¿Cuánto nos da ese valor? Muy bien, gracias. 2.065. Entonces, esa es la que voy a utilizar. Y voy a colocar 1500 libras por pie por 12 pies centro de pulgada por 2.065, que sería mi C. Y la N ¿cuánto es? 0.3556. Y dividido dentro de 36 pulgadas, ¿sí? Pulgadas a la 4. ¿Sí? ¿Cuánto me da el esfuerzo en el escón? Multiplico por N para trasladarlo nuevamente a su material original. Muy bien. No. Muy bien, 367.16. Ah, muy bien, está bien. 366.157. Punto 16, dejé. Punto 16, PSI. ¿En qué? En compresión, ¿sí? Ahora vamos con el último esfuerzo, ¿sí? Ahora con el esfuerzo del PVC. Esfuerzo del PVC. Que sería el mismo momento por 12 pulgadas, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la distancia que me interesa para el PVC? Sería toda esta distancia. O sea, 5 pulgadas menos 1.935. Y dividido la inercia total, 36 pulgadas a la 4. No lo tengo que multiplicar por ninguna n, o lo que sería en este caso n es 1. ¿Sí? Muy bien, ¿cuánto nos da el esfuerzo? ¿Sí? Muy bien, nos da 1532.5, ¿sí? PSI, ¿y en qué estarían? En compresión. ¿Sí? Como estoy determinando esfuerzos máximos, son los más alejados de cada material al eje neutro, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Todo bien, Inge. Sí. Muy bien. Entonces yo intencionalmente les dije qué materiales nos íbamos a transformar, ¿va? Pero ustedes pueden elegir cualquiera de los 3 materiales, ¿sí? Y les tienen que quedar las mismas respuestas, ¿sí? Ahora, nosotros con la otra sección, digamos en el primer problema que hicimos, lo transformamos a aluminio y con ustedes lo hicimos a acero. Y así para que les voy a subir los documentos de la otra sección a ustedes
y viceversa, para que comprueben que quede lo mismo, ¿sí? Y para que vean que cualquiera de las dos opciones es válida. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Ingeniero, disculpe, teóricamente entonces todos los materiales, los esfuerzos de los materiales que están abajo del centroide están en tensión. Cuando el momento es positivo, sí. Si el momento es negativo, estarían en compresión abajo del eje neutro. Ok, muy mal. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? Recuerden que yo me refiero a momento positivo que produce compresión arriba o tensión abajo, ¿sí? No si es horario o antihorario, ¿sí? Esas son cosas muy diferentes. ¿Ok? Entonces, no sé si ya terminaron de copiar para pasar al siguiente tema. No, ingeniero, solo nos da un poco de tiempo para terminar de copiar. Muy bien, está bien. Gracias. Muy bien, entonces ya vamos a pasar a un tema más aplicativo, ¿sí? Que se refiere al siguiente, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que se le conoce a una de las aplicaciones más importantes de vigas compuestas por dos materiales, son las vigas de concreto reforzado, ¿sí? En tensión, ¿sí? Ahora, ¿por qué se utilizan las vigas de concreto reforzado en tensión? ¿Sí? Veamos nuestro diagrama de esfuerzo, compresión, diagrama de esfuerzo de formación unitaria, ¿sí? Esta va a ser la parte en compresión y esta va a ser la parte en tensión. Y esta es la de formación unitaria, tanto en compresión como en tensión, ¿sí? Entonces, el acero, que es un material dúctil, ¿sí? E isotrópico, o sea, tiene el mismo ¿qué escribe? Tiene el mismo comportamiento, no importando las direcciones. Isotrópico, ¿sí? No importando, entonces, su diagrama de esfuerzo de formación idealizado es similar a este, ¿sí? Es algo así. Donde tiene los mismos valores, tanto en este sería su esfuerzo de fluencia y este sería su esfuerzo de fluencia también.
Aquí está la deformación unitaria de fluencia y aquí la deformación unitaria de fluencia, ¿sí? Entonces vemos que el acero tiene un comportamiento muy bueno o muy grande en tensión como en compresión, ¿sí? A diferencia de lo que pasa con el concreto, ¿sí? El concreto es un material frágil y anisotrópico, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero con que es un material frágil, ¿sí? Que no tiene tantas deformaciones como esperaríamos antes de su falla. Y anisotrópico, ya que no tiene el mismo comportamiento de esfuerzos, tanto en tensión como en compresión, ¿sí? O sea, si yo ya cambio la dirección de la fuerza, entonces ya el material ya no se comporta igual, ¿sí? Entonces veamos su diagrama esfuerzo de compresión, esfuerzo de tensión, deformación unitaria en compresión y deformación unitaria en tensión. Sí. Yo sé que ustedes tal vez han visto ahora más de cerca en la máquina universal y vieron que el diagrama de esfuerzo de formación del concreto en compresión es algo así, ¿sí? Aquí ocurre la falla. Ahora, si ustedes se pusieran a estirar una probeta de concreto, se rompería muy fácilmente, ¿sí? Se rompería a un esfuerzo mínimo, ¿sí? Muy bajo. Entonces, el concreto no resiste tanto en compresión, en tensión como en compresión, ¿sí? Por eso es que está optimizado para solo columnas y demás, pero para ello se utilizan las vigas de concreto reforzado, ¿sí? Donde el acero absorbe o recibe, por así decirlo, la tensión que no soporta el concreto, ¿sí? Lo que significa que lo vuelve más flexible, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos nuestra viga de concreto así, ya deformada, el concreto en la parte de tensión, digamos que yo aquí tengo mi viga de concreto así bien maciza y le aplico la carga P, y debido a que les apliqué la carga P, el concreto se va a fisurar o se va a agrietar en cada uno de los lugares donde esté en tensión, ¿sí? Recordemos que aquí yo aplico esta carga P, va a tener un momento positivo, ¿sí? Entonces voy a tener compresión arriba y tensión abajo, ¿sí? Entonces el concreto se agrieta en tensión, ¿sí? Voy a colocar acá. En tensión, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el trabajo del acero, ¿sí? El acero sería esta parte que está por acá. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos nosotros nuestro acero, ¿sí? Resistiendo la parte de tensión, ¿sí? Y aquí tendríamos nosotros nuestro eje neutro, ¿sí? Nuestro eje neutro donde hasta los puntos donde llega la fisura. La fisura va a llegar hasta donde esté la tensión, ¿sí? Entonces el eje neutro va a dividir tanto compresión como tensión, ¿sí? Y nuestra distribución de esfuerzos o nuestra viga, originalmente tendríamos esto, ¿sí? Nuestra viga rectangular, ¿sí? Aquí tendríamos las varillas de acero, 1, 2 o 3 varillas de acero, ¿sí? Entonces, esta sería el área del acero. La altura total se le conoce con la letra H. La base con la B mayúscula. Y la distancia de la parte más alejada en compresión al centroide en tensión se le conoce con la letra D, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es transformar el área también y en base a lo que yo voy a obtener,
cuando el concreto esté agrietado, ¿sí? Entonces, supongamos que el concreto ya agrietado, tengo yo aquí la parte que está en compresión y ya no considero la parte que está en tensión, ¿sí? Y voy a determinar una letra N, ¿sí? Y S, ¿sí? Entonces mi eje neutro estaría por acá, eje neutro elástico, ¿sí? Y yo voy a plantear una ecuación para determinar cuánto vale esa distancia al eje neutro elástico. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo sería nuestra distribución de esfuerzos? ¿Sí? ¿Cómo sería nuestra distribución de esfuerzos? Sería algo así por el estilo. Tendríamos la parte en compresión de la viga. Uy. Voy a hacer un poquito más para. Tendríamos la parte de acá, el concreto en compresión. Aquí se está comprimiendo. Nuestro eje neutro. Y el acero que está acá se estaría tensando. ¿Sí? Tensión y esfuerzo de compresión. ¿Sí? Y nosotros también tendríamos nuestra deformación unitaria. Nuestra deformación unitaria de cada material. ¿Sí? Y tendríamos epsilon en compresión y epsilon en tensión. Muy bien, entonces ya el día martes vamos a entrar ya de lleno a un ejemplo, a determinar el centroide, determinar la inercia, perdón, determinar el eje neutro y determinar la inercia, y ya determinar esfuerzos, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ingeniero, disculpe, ¿el corto es el sábado? Va a estar viernes y sábado. Ah, bueno, gracias. Muy bien, ¿alguna duda sobre el tema de la clase? Un ejemplo va a estar Ingeniero, la distancia D es hasta, digamos, la base del NAS o hasta la parte de hasta arriba del NAS. Hasta el centroide de NAS. Ok, entonces la distancia D menos X va a ser del eje neutro hasta el centroide, ¿verdad? Ajá, sí, así es. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, si no hay alguna otra duda, nos vemos el próximo martes con este tema, continuando. Muy bien. Feliz día. Buen día, Inge, gracias. Bien.